Vamos a cubrir un segmento bastante amplio el día de hoy. Y obviamente, aunque tratemos la manera de ir versículo por versículo, es un segmento que es un poco más histórico. Por lo tanto, vamos a ir cubriendo los segmentos por tema. Pero aún así yo te pido que puedas tener tu Biblia abierta y puedas ir subrayando las partes importantes o las palabras clave de lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Hemos dicho que en el capítulo 6 de Hechos, la iglesia va a experimentar una nueva serie de desafíos diferentes a los del capítulo 5 y al capítulo 4. Y estos desafíos ya no van a ser externos, sino que ahora van a ser desafíos internos. Y quiero que observes exactamente eso, el primer tipo o la primer clase de desafíos internos que experimentó la iglesia de Hechos, y son los desafíos internos. Abre tu Biblia conmigo en el capítulo 6, versículo 1. Dice el texto: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Por cierto, eso no pasa aquí, solo lo aclaro para las visitas que tenemos por primera ocasión. Y esta murmuración, Lucas dice que venía de las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, que eran desatendidas de la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 discípulos, convocaron a la multitud de discípulos, a los otros demás, y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud de discípulos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Si tú tienes alguna experiencia trabajando en recursos humanos, o si tienes alguna experiencia trabajando con personas, tú vas a saber que desde el momento que pones a 2 personas a la par, va a haber conflicto. Aunque se lleven bien, aunque sean buenos amigos, aunque sean matrimonio, aunque tengan 50 años de casados, va a haber conflicto. Porque estás poniendo a 2 personas que tienen 2 personalidades diferentes, que tienen 2 caracteres diferentes, que tienen 2 trasfondos diferentes, que piensan diferente, actúan diferente y ven las cosas de diferente perspectiva. Por lo tanto, desde el momento que tú pones a 2 personas trabajando juntas, tarde o temprano van a comenzar a haber roces entre esas 2 personas. Y quiero que sepas algo. Por muy espiritual que sea la iglesia de Cristo, por muy llena de dones espirituales que sea, por muy activa, por muy apasionada, por muy del Señor que sea la iglesia de Cristo, no está exenta de tener roces entre las personas que la componen. Y si hubo roces en el tiempo de Jesús, estando Él frente a ellos, ¿te imaginas aún ahora en el tiempo actual, no estando físicamente el Señor con nosotros? Claro que van a haber roces, claro que van a haber malos entendidos, claro que van a haber situaciones. El problema no es si hay situaciones, porque repito, tarde o temprano se van a dar. La pregunta es, cuando se den, ¿cómo las vamos a manejar? La pregunta es, cuando estos roces comiencen a darse, cuando estas dificultades comiencen a esperarse, cuando los caracteres comiencen a salir y el mal genio comience a brotar, ¿cómo vamos a continuar siendo espirituales aún a pesar de eso? ¿Cómo vamos a poder seguir siendo llenos del Espíritu Santo a pesar de que no me llevo con esa persona o no me identifico con esa persona o en última, no quiero estar cerca de esa persona? ¿Cómo poder manejar ese tema? Y lo primero que los discípulos van a hacer en este capítulo 6 es a enseñarnos cómo manejar los conflictos internos cuando estos comienzan a surgir. Ahora, la porción que acabamos de leer, los versículos 6 de este capítulo 6 de Hechos, son clave en todo el Nuevo Testamento. Porque es la primera mención que la Biblia hace, y específicamente el libro de los Hechos, a un cuerpo de hombres llamados diáconos, que en su momento vamos a hablar más de ello.
Pero me gustaría que tú y yo, dentro de esta categoría de problemas internos de la iglesia del Nuevo Testamento, examináramos el primer problema que ellos enfrentaron. ¿Y tú sabes cuál fue? El desafío logístico de la iglesia del Nuevo Testamento. El desafío logístico. Si tú me preguntas, pastor, pero yo creía que la logística no era parte y no suena un término muy espiritual. Bueno, cuando examines el versículo 1 te vas a dar cuenta que la logística en este pasaje tiene mucho que ver. Porque lo que Lucas está diciendo es que la joven iglesia se topó con un problema. Y ese problema Lucas dice que fue la distribución diaria para las viudas griegas. Cualquier persona pudiera leer el pasaje y creería que se está refiriendo Lucas a un plato de comida que se le servía a las mujeres viudas. Pero al examinar el pasaje nos damos cuenta que Lucas no está hablando de repartir comida. Lucas no está hablando de hacer una fiesta de traje en donde tú llevas los frijolitos, el otro lleva la machaca y ahí se armó. No está hablando Lucas de comida física. Lucas está hablando que los discípulos recibían ciertas propiedades que las personas estaban donando. Esas propiedades las vendían y los discípulos recibían el dinero de lo que se había vendido y ese dinero era utilizado para ayudar a las viudas, tanto griegas como judías, y todas las necesidades que la iglesia tenía. Por lo tanto, el desafío logístico que Lucas está mencionando no tiene que ver con repartir comida, sino tiene que ver con administrar dinero, recursos y las finanzas que eran de ayuda de las mujeres viudas. Ahora, si tú has leído en alguna ocasión el Antiguo Testamento o has escuchado ciertos pasajes, vas a saber que para Dios las viudas siempre han sido muy importantes. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18, Dios le dice al pueblo de Israel: cuando ingreses a la tierra prometida, no te vayas a olvidar que yo soy un Dios celoso y que tiene cuidado de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y hasta de los que son refugiados. Y me encantó, lo puedes leer, capítulo 10 del libro de Deuteronomio, a partir del versículo 18. Porque Dios le dice al pueblo de Israel: no te olvides que tú fuiste forastero. Y por lo tanto tienes que acordarte de los forasteros. Tienes que darles comida, tienes que darles techo y tienes que darle abrigo. Por eso me encanta cuando habían personas inmigrantes acá del otro lado de la frontera. Tu iglesia fue a entregarles ropa, a entregarles comida, a entregarles sleeping bag, a entregarles víveres. ¿Y tú sabes qué? Ni siquiera le preguntábamos de dónde viene, porque está aquí, qué viene a hacer. Eso no nos interesaba. Lo único que queríamos era decirle: reciba esto de parte del Señor. Y no te imaginas la alegría que tenía esa gente al recibir esa ayuda. Luego en el libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 5, dice el salmista que Dios es el padre del huérfano y el protector de la viuda. Por lo tanto, a los ojos de Dios, una mujer que ha quedado en estado de viudez es importante. Y Dios le pide a la iglesia y a los discípulos que no se olviden de las viudas y de los huérfanos. Por lo tanto, aquí tenemos una iglesia que ya tiene aproximadamente 8,000 personas. Y esta iglesia tiene muchas mujeres viudas, muchas son griegas, muchas son judías, y el Señor les dice: no se olviden de atenderlas, no se olviden de proveer para ellas y no se olviden de proveer para sus necesidades. Y eso me encanta, porque me gustaría aprovechar esto para hacer un pequeño paréntesis. ¿Tú sabes que tu iglesia Shadow Mountain en español hace exactamente lo mismo? A través del ministerio de diáconos y diaconisas de tu iglesia, nosotros apoyamos a todas las viudas, de las que tenemos conocimiento y de las que no tenemos conocimiento, pero nos damos cuenta, siempre estamos apoyando, más allá de lo que tú te imaginas. Y para muestra, me gustaría que tuvieras exactamente las fotos que quiero presentarte. Tal vez tú nos acompañas por primera ocasión o tienes 2, 3 domingos de venir a la iglesia y tú todavía no te ubicas o no sabes todo lo que esta iglesia hace. Me gustaría que conocieras un ministerio que se encarga de ayudar a huérfanos, viudas y familias en necesidad. Este ministerio se llama Shadow Mountain Contigo. Este ministerio nació precisamente con la crisis de la pandemia del COVID.
Durante varios días de la semana, tu iglesia en el estacionamiento en el campus del Cajón recibía largas filas de personas. Abrían el baúl de sus carros. Los servidores, los pastores, poníamos la caja de comida en la parte de atrás. Luego cerrábamos el baúl y luego la persona se despachaba. Se iba con una caja de comida que en promedio valía alrededor de $60 a $75. ¿Cuánto pagaban por eso? 0. ¿Tú sabes de dónde salió el dinero para pagar todo eso? De los diezmos y ofrendas de la iglesia. Una persona, esto fue algo que no lo supiste, pero te lo quiero compartir. Por error, por equivocación, por premura, por descuido, por lo que sea, una persona olvidó frenar, metió al acelerador y contaminó a uno de los servidores a tal punto que casi le arranca las piernas. Fue un accidente tremendo, ya te imaginas el chorro de sangre, la ambulancia, la policía, se detuvo todo. El servidor, gracias a Dios, salió bien, lo operaron, tuvo secuelas obviamente. La otra persona estaba temiendo de que fuera a haber una demanda, etcétera, etcétera. Y tú sabes lo que dijo el servidor cuando finalmente pudo hablar y pudo recuperarse: no me aguanto para volver a la iglesia, a volver a servir al Señor. Eso era lo que había en el corazón de ese servidor. Quería regresar a la iglesia para seguir sirviendo a las personas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, esto es para ti, Señor. Jamás se le cruzó por la mente una demanda. Jamás se le cruzó una acusación. Jamás se le cruzó: ahora sí me voy a jubilar temprano. En su corazón estaba servir al Señor. En su corazón estaba recuperarse para volver a hacer aquello por lo cual había tenido el accidente. Eso es lo que hace tu iglesia. El líder de este ministerio se llama Kevin Gowin. Y Kevin nos confirmó que cada semana empacan y entregan un estimado, escúchalo, de 500 cajas por semana. Se entregan y se reparten completamente gratis. No necesitas ser matemático, saca tu teléfono, multiplica 500 por un promedio de $60 a $75 y te va a decir exactamente cuánto la iglesia le da a la comunidad. ¿De dónde sale todo eso? De los diezmos y ofrendas que todos damos al Señor cada domingo. Y no solamente aquí en el campus del Cajón, todos los demás campus y también en repartición de comida en el campus de Chula Vista. Quería presentarte esto porque a mí en lo personal como pastor me impacta que vemos en el modelo del Nuevo Testamento una iglesia que lo hacía y casi 2000 y fracción de años después hay otra iglesia que lo sigue haciendo. Que no pregunta para qué, por qué, y usted es jubilado, pensionado, qué nacionalidad, qué ingreso, puede pagar, no puede pagar, no preguntamos nada, simplemente si lo necesita, se lo ponemos en sus manos. Y te digo algo, hasta el día de ahora el Señor ha provisto. Hasta el día de ahora no nos hemos quedado ni pobres ni en escasez, porque cuando Dios ve que hay una iglesia que maneja correctamente las finanzas y a través de las finanzas glorifica su nombre, el Señor se va a encargar siempre de bendecir y de proveer para esa iglesia, porque está haciendo aquello por lo cual el Señor los ha puesto que hagan. Gloria al Señor por eso. 500 cajas de comida a la semana tu iglesia reparte. Es impactante porque esta iglesia no tenía la logística que ahora tenemos nosotros. No tenía tantos recursos, me refiero técnicos, espacio, cajas, etcétera. Pero aún así, esta iglesia estaba cumpliendo el llamado de Dios de proveer económicamente y de alguna manera para las viudas. Pero no solamente el problema fue logístico para la iglesia, sino que el problema fue cultural para la iglesia. Hubo un desafío cultural y aquí ya salió el peine de los hispanos, ¿no? Observa a qué me refiero. Lucas dice, al final versículo 1, Lucas dice que la murmuración comenzó cuando las viudas griegas se quejaron de que las viudas judías estaban siendo más atendidas que las viudas griegas. No sé por qué, pero me llama la atención que Lucas dijera viudas, no viudos. Nada más lo menciono, no como un ejemplo nada más. Lucas dice, la queja vino de parte de las viudas. Y no las viudas judías, las griegas. Y las griegas se quejaron de que las otras viudas recibían mejor atención, quizás un poquito más, no lo sabemos, pero Lucas dice, la queja era una murmuración.
Para que tú entiendas esto, quiero darte un pequeño contexto histórico. Préstame atención, por favor. En el tiempo que Lucas está escribiendo esto, es el siglo I de la era cristiana. Por lo tanto, la ciudad de Jerusalén era el centro histórico y el centro comercial de la época del Imperio Romano. Por lo tanto, en ese lugar, en la ciudad de Jerusalén, convivían un centenar de personas de diferente trasfondo, de diferente cultura, de diferente idioma, etc. Y es interesante porque Lucas dice que había un grupo de mujeres que eran griegas. Y esto es interesante que tú lo sepas, porque a pesar de que era una iglesia unida, a pesar de que era una iglesia llena del Espíritu Santo, era inevitable que las diferencias culturales, las barreras del idioma, no terminaran afectando de algún momento determinado a la joven iglesia. Y si tú me dices, pastor, pero ¿y eso todavía está vigente en la ciudad de Jerusalén, en el país de Israel? Esto es lo que a mí me llama la atención personalmente. Quiero que vea la siguiente imagen. Cuando nosotros hace unos años tuvimos la oportunidad de estar en Israel con mi esposa, nos dimos cuenta de algo increíble. La ciudad de Jerusalén no es muy grande, es pequeña relativamente. Pero esa pequeña ciudad de Jerusalén está dividida en 4 barrios o 4 distritos hasta el día de ahora. Como lo puedes ver en pantalla, el primer distrito es el distrito cristiano. El segundo es el distrito musulmán, que está controlado por los musulmanes. Luego el tercero es el distrito armenio y el cuarto es el distrito judío. Y cuando tú vas a Jerusalén y tú le das vuelta a los distritos o a los barrios de Jerusalén, inmediatamente tú puedes ver que estás en un distrito cristiano porque hay una cruz. Y luego te pasas al otro y sabes que es un distrito musulmán porque hay una media luna y no ves a ningún judío ni a ningún cristiano. Y luego bajas y ves que estás en el distrito judío porque todos son judíos. Y luego vas al siguiente y ves que estás en un distrito armenio porque es totalmente distinto. Entonces, si hasta el día de ahora la ciudad de Jerusalén está dividida en 4 barrios y 4 distritos, ¿te imaginas lo que Lucas dice en este relato del capítulo 6 de Hechos? Lucas dice, las griegas comenzaron a tener conflicto con las judías. Y me llama mucho la atención porque los grupos étnicos que en aquel entonces existían y que todavía existen, comenzaron a tener roces entre sí. Ahora quiero hacer otra pausa, si me lo permites, y contextualizar esto que estamos leyendo a la realidad actual de nuestra iglesia. Tal vez tú no lo sepas, pero Shadow Mountain como iglesia no solamente tiene servicios en inglés, no solo tiene servicios en español, sino que también tiene otros servicios que ahorita los vas a saber. Número 1, tenemos servicios en árabe. Tenemos una iglesia árabe aquí en el downtown de El Cajón, en donde el pastor Robert Helu, junto con un equipo de líderes árabes, están al frente de ese ministerio. Y todo el servicio, de principio a fin, es completamente en árabe. Tengo entendido que son aproximadamente 250, 300 personas que se reúnen todas las semanas y entre la semana a predicar en árabe. Luego tenemos el servicio del sudeste asiático, que son un grupo de personas que aparte tienen su seminario en coreano y que también están formando su iglesia. Aparte tenemos el grupo de Irán, que predica y que tiene sus enseñanzas en el idioma farsi. Y aparte tenemos al grupo de filipinos que hablan tagalo. Y hace unos años atrás teníamos al grupo de Birmania, que cuando vino toda esta situación económica tuvieron que mudarse todos completamente al estado de Arizona por cuestiones del costo de vida en California, pero siguen siendo en una extensión de Shadow Mountain el grupo birmano allá en Arizona. Es decir, Shadow Mountain como tal ministra tanto a personas que hablan inglés, que hablan español, que hablan árabe, que hablan coreano, que hablan farsi, que hablan tagalo, que hablan el idioma de Birmania y otros idiomas más. Aquí se hace. Y si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿y nunca ha habido un conflicto? ¿Quieres el orden por fecha o por nombre de persona? Claro que hemos tenido conflicto, claro que hemos tenido situaciones. Sería falso y te mentiría si te digo que no. Hemos tenido conflicto, hemos tenido roces. Pero esos roces no significa que no nos amemos o no significa de que perdamos la salvación, cosa que no sucede. Esos roces simplemente significa que a veces la cultura brota más y ahí es en donde tenemos que ceder los unos a los otros. Pero te digo algo, y yo como siervo del Señor que tengo la oportunidad de
de viajar a otras iglesias, estar con otros pastores, ver otros contextos. Si tú crees que esto que te acabo de decir, que hay una iglesia que ministre a multigrupos étnicos es muy común, te equivocas. Es una bendición de parte de Dios que haya una iglesia en el sur de California que ministre a todos los grupos étnicos que te acabo de mencionar. Todo con una sola intención: ganar a más personas para Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor porque se lo merece. ¿De dónde salen los fondos para todo esto? De los diezmos y ofrendas. En su momento, cuando venga el tiempo, cuando presentamos los reportes a la iglesia, te vas a dar cuenta, el domingo pasado se presentó oficialmente a la congregación en inglés, pero para este nuevo periodo que comenzamos ya a partir de octubre 2022-2023, el presupuesto del Departamento de Misiones de tu iglesia subió a $5.2 millones. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que de todos los ingresos totales que se reúnen, que se juntan de todas las demás congregaciones, se destina 5.2 millones para el campo misionero, de los cuales también sale la ayuda para todas estas iglesias y todos estos ministerios. A mí me impresiona y quiero que sepas algo. Hay dos personas que estuvieron involucradas de principio a fin en todo esto. Número uno, el doctor David Jeremiah, nuestro pastor general, pero también un gran siervo de Dios, el pastor de misiones, el doctor Gary Coombs. Estas dos personas han sido claves para que todos estos ministerios multiétnicos se levanten y pueda predicárseles el evangelio en sus propios idiomas. Lucas nos dice, hubo roces entre las viudas griegas y las judías. Y yo te testifico que en muchas ocasiones gana la cultura o gana muchos otros aspectos. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a manejar esos problemas? ¿Cómo vamos a manejar esas situaciones? Me llama la atención que Lucas fue muy exacto. Como te lo he venido diciendo durante toda esta serie, Lucas era una persona muy culta. Recuerda que él era médico de profesión. Por lo tanto, el léxico de Lucas era un léxico muy avanzado. Y Lucas utiliza una palabra para decir murmuración o para referirse a la murmuración que a mí me llama la atención en el original griego. Fue la palabra gogismos. Y esta palabra gogismos significa lo siguiente, escucha, incomodidad no abiertamente admitida. Y significa murmullo en voz baja. De tal manera que lo que Lucas está diciendo es que las viudas griegas no fueron a pararse delante de los apóstoles a decirles, estamos reclamando nuestros derechos. No hicieron eso, sino que se fueron como todas buenas hermanitas en Cristo y ya te diste cuenta que nos están haciendo mala cara. Y ya te diste cuenta que nos están dando menos. Yo vi cuánto le estaban dando a la otra judía y a mí mira cuánto me dieron. Toda la murmuración, dice Lucas, fue quedita la voz y entre ellas nada más. Y eso generó incomodidad en la iglesia e incomodidad entre los apóstoles. Permíteme hacer una pausa ahí ya que tengo tu atención. La próxima vez yo te suplico en el nombre del Señor, no permitas que nadie te murmure de nadie. No participes de eso. Pregúntale a la otra persona, ¿es verdad lo que me vas a decir? Si no es verdad, no quiero escucharlo. Hazle una segunda pregunta. ¿Honra al Señor lo que me vas a decir? Porque si no honra al Señor, no quiero escucharlo. Tercera pregunta. ¿Me va a bendecir lo que me vas a decir? Porque si no me va a bendecir, no quiero escucharlo. Y si la otra persona se resiente, se enoja, se molesta, que se moleste. Pero tú no has contaminado tus oídos y no has contaminado tu corazón con las murmuraciones que esa persona quiere sembrar en tu corazón. No lo hagas. Dale un fuerte aplauso al Señor porque se lo merece. Y yo sé que lo hispano nos gana, ¿no? A ver, manita, cuéntame para orar. No, si el chicle nos encanta. Y más si es del pastor. ¡Ah! Esos son buenos, ¿no? Por eso ando yo con unos zumbidos a veces que no sé de dónde vienen, ¿no? No lo hagas. Sé un creyente con ética. Sé un creyente, sé una mujer, sé un hombre con ética y madurez espiritual. No participes de eso, no lo hagas, no honra al Señor.
Y en última, te ves mal, hablando y escuchando. No lo hagas, seamos una iglesia diferente, seamos una iglesia mejor que el promedio, honremos a Dios en esos detalles. Y yo te aseguro que el Señor se va a agradar de esa actitud. Volviendo a las viudas griegas, cadita la voz, calladitos estaban murmurando. Y eso llegó ante los apóstoles. La pregunta es, ¿cómo va a manejar la inexperta iglesia y los apóstoles inexpertos esta situación? ¿Le va a tocar lo mismo que a Ananías y Zafira? ¿O cómo lo va a manejar Pedro, Juan y los discípulos? Y aquí me encanta la manera en la que lo hicieron. Observa, porque yo en lo personal saco mi parte de esto. Los discípulos y la iglesia hicieron 3 cosas para manejar el conflicto interno. Número 1, establecieron prioridades. Me encanta lo primero que hicieron. No habrán ido al seminario, no habrán tenido una educación teológica vasta, pero estos hombres llenos del Espíritu Santo sí sabían lo que estaban haciendo. Y lo primero es que tomaron prioridades, establecieron prioridades. Versículo 2, Pedro dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, al resto, y les dijeron, oigan, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y nos pongamos a administrar el dinero de las viudas. No es justo. Y me alegra que no haya habido una hispana ahí, porque es capaz que la cara que hubiera puesto, me trataron mal, me ofendieron, mi dignidad, etcétera, etcétera. No. Los discípulos establecieron prioridades y la prioridad, dijeron ellos, es la preparación de la palabra. Ahora, yo te digo algo. Si tú crees que hacer esto que tu servidor hace es algo sencillo, pues te animo a que lo hagas. Vente. Te animo a que tomes el tiempo de preparación. Te animo a que tomes la carga de hacerlo. Te animo a que tomes el sacrificio de hacerlo. Lo que para tu servidor no ha significado un sinfín de fines de semana, no haciendo otra cosa, sino predicando, preparando y haciendo todo lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y tampoco quiero centrar este punto en mi persona porque no es el caso, pero pregúntale a una de mis hijas, ¿qué hace tu papá todos los sábados en la tarde y en la noche? Y ahí vas a obtener la respuesta. Entiendo a Pedro o entiendo a los discípulos cuando dijeron, no es justo que nosotros nos desenfoquemos por dejar de preparar la palabra. Me llama la atención que cuando ellos dijeron la palabra justo, es la palabra en el original griego arestos, que significa placentero, agradable. Por lo tanto, lo que ellos estaban diciendo es, no es agradable ante el Señor que cambiemos las prioridades, no es agradable que lo hagamos. Y al hacer esto, quiero aclarártelo, al hacer esto los discípulos no estaban desmeritando el hecho de servir las mesas o de ayudar a las viudas, sino que lo que ellos estaban haciendo era establecer las prioridades para poder atender a los creyentes. Por tal razón, y yo te pido que prestes atención, amada iglesia, por tal razón, ninguna actividad que se hace en la iglesia es menos importante que otra. Tal vez tú puedas decir, es que lo que yo hago no es importante porque no estoy allá en el púlpito, o porque las cámaras no me ven, o porque no canto. Pero te digo algo, si tú estás atendiendo el estacionamiento de nuestra iglesia, eso que tú haces es importante para el Señor. Si tú estás atendiendo a los niños en Montaña del Rey, eso es importante para el Señor. Si tú estás dando la bienvenida, eso es importante para el Señor. Vale para Dios, claro que sí. Y como siempre lo hemos dicho, ni lo que tu servidor hace es más importante, ni lo que tú haces es menos importante. Simplemente es que cuando tú y yo sumamos esfuerzos, el nombre del Señor es glorificado y su palabra es compartida. Dale un fuerte aplauso a Él. Gloria a ti, Padre. Cualquiera diría, bueno, ahora que ya se quitaron la responsabilidad, Pedro, Juan y los discípulos se van a ir al campo de Goz de Jerusalén. O se van a ir allá a la bahía en el yate. No. Los discípulos le quieren dejar claro a la iglesia y a estas viudas en qué se van a ocupar. Versículo 4. Y nosotros vamos a persistir. Me encanta esa palabra porque es ir batallando contra el aire, contra algo que vas haciendo contra fuerza y contrapeso. Por lo tanto, ellos dicen, vamos a batallar con esto. Y lo vamos a hacer en 2 cosas, la oración y el ministerio de la palabra.
No te imaginas la carga que tu servidor ha tenido últimamente por la oración. Por todas estas situaciones del presupuesto, etcétera, etcétera. Me levanto en la madrugada, ya no puedo dormir pensando y me pongo a orar. Y quiero decirte algo. Estamos dándole forma a algo nuevo que vamos a lanzar, ya sea a final del año o a inicio del próximo año, lo cual vamos a llamar Noches de Visitación. Estas noches de visitación simplemente van a ser tiempos de oración. Y yo quiero dar una palabra de ánimo al campus de Chulavistas, North Park y Encinitas, porque ustedes disponen de algo que nosotros no tenemos en el cajón. Ustedes disponen de ciertos días a la semana perfectos para tener estas noches de visitación. Aprovechen a tener estos tiempos de adoración y tiempos de oración, pero no van a ser tiempos de predicación, solo tiempos de oración y búsqueda de Dios. Aquí en el campus del cajón es un poco más compleja la dinámica, porque los martes la reunión de la Iglesia Americana de los hombres, los miércoles las mujeres, los jueves los ensayos, los viernes los jóvenes. El único día que nos queda es el lunes, pero te digo algo, si en última instancia el único día disponible que podamos hacer esto es el día lunes, tu servidor está dispuesto a sacrificar su día libre con tal de tener este tiempo de noches de visitación para que busquemos a Dios de oración. Te lo digo de corazón. ¿Sabes por algo? Porque este estudio de hechos a mí me ha calado. Me ha calado que esta iglesia logró tanto con tan poco, porque era una iglesia que oraba y buscaba al Señor en oración. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de estar en la iglesia Thomas Road de Lynchburg, Virginia, y me quedé impactado al ver la Universidad de Liberty. Me quedé impactado a ver esa montaña. Y cuando le pregunto a la persona, al pastor que estaba acompañándome, y le digo, ¿y esa montaña qué es? Me dice, esa es la montaña de oración, así se llama. No, si la quijada me quedó hasta por acá. A esa montaña, me dijo, pastor, van todos los estudiantes que quieren ir y está abierta 24 horas al día. A orar, a orar. Y ahí fue donde el fundador de la universidad y de la iglesia se iba a orar. Cuando no tenía el terreno, cuando no tenía nada de esto, me dijo, se iba a orar clamando a Dios por este lugar. Y valía millones en aquel entonces, te estoy hablando en la época de los 70. Y usted sabe cuál fue el milagro que Dios le hizo. ¿Cuál fue? Yo sorprendido. Estos terrenos pertenecían a corporaciones tecnológicas que se lo vendieron por $1, me dijo. Por $1 le vendieron todo este terreno, me dijo. Gracias a las oraciones de ese hombre buscando al Señor. Me impactó tanto eso. La Universidad de Liberty es la universidad cristiana más grande, creo que del mundo, obviamente Estados Unidos, y es una universidad preciosa. Te animo a que tus hijos, si ya están considerando la universidad, consideren la Universidad de Liberty. Pero todo ese ministerio se fundó en la oración. Tanto la universidad como la iglesia. Yo venía impactado con el tema de la oración. Y ahí fue donde surgió esto de noche de visitación. En donde podamos buscar a Dios en oración. No predicación, no más estudios, no más que la raíz de esto, que la raíz de aquello. No, doblar tus rodillas y orar al Señor. Derramarte delante de Él, quebrantarte delante de Él, adorarle de todo corazón. Y cuando eso haga esta iglesia y cuando realmente tomemos en serio la oración a Dios, yo te aseguro que algo va a hacer el Señor. Yo te aseguro que algo va a transformar el Señor. Algo en tu corazón, en tu familia, en tu matrimonio y en última instancia en esta iglesia y en esta ciudad va a suceder. Pero cuando busquemos a Dios de todo corazón a través de la oración. Todavía está vigente lo que el Señor dijo. Si mi pueblo me buscase, orase y lo hicieren de todo corazón. Ahí está la clave. Si lo hicieren de todo corazón, yo voy a escuchar su oración, voy a perdonar sus pecados, voy a sanar su tierra y los voy a restaurar, prometió el Señor. Y esa promesa sigue estando vigente. Este aplauso es para ti, Señor. Voy finalizando con esto porque se me termina el tiempo. Ahora en día estamos en un modelo de sociedad en donde un día no fue productivo si tú no visitaste clientes, si no cerraste contratos, si no cumpliste con las metas,
si no fuiste a ver tal cosa. Medimos la productividad en base a resultados tangibles que produzcan dinero. Pero Dios mide la productividad de otra manera. Para Dios, la productividad es pasar a solas con Él. Para Dios, la productividad es invertir tiempo en la oración. Para Dios, la productividad es invertir tiempo estudiando su palabra. Y Él ha prometido que si estas tres cosas las hacemos, tal cual se lo dijo a Josué, vas a tener éxito en todo lo que tú hagas. A donde vayas, donde estés y en lo que pongas manos, vas a tener éxito si no te apartas de esta ley, si la estudias, si la meditas y si la guardas en tu corazón, Josué. Así es que yo te animo a que cambies tu perspectiva de la productividad. Porque si haces estas tres cosas, vas a ser una persona productiva. Solución número 2, no solamente establecer prioridades, sino que establecer servidores. Versículo 3, busquen hermanos dentro de ustedes, no nos pongan la carga a nosotros, les dijeron los discípulos a las viudas griegas. Dentro de ustedes busquen a personas que tengan tres características. Número 1, que sean de buen testimonio. Dentro y fuera de la iglesia. Número 2, que sean llenos del Espíritu Santo. Y número 3, que tengan sabiduría. ¿Para qué iban a necesitar la sabiduría? Para tomar buenas decisiones. Es que ahí es donde necesitas sabiduría. La sabiduría no es el cúmulo de conocimiento. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Por lo tanto, lo que los discípulos querían es que estos 7 varones fueran sabios a la hora de tomar correctas decisiones. Y es impactante porque son las mismas características que al día de ahora se siguen necesitando en los servidores de toda iglesia, pero particularmente de tu iglesia. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y con sabiduría para tomar buenas decisiones. Y me encanta de que el diaconado no solamente se limita para los hombres, sino también para las mujeres. Dicho sea de paso, cuando Lucas habla de diáconos, utiliza la palabra diaconao, que es servir, servicio. Por lo tanto, un diácono, una diaconisa, es la persona que sirve a otros a través de sus dones. Y observa lo que dijo Pablo en Romanos 16:1. Les manda saludos nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Gloria a Dios por las diaconisas de nuestra iglesia, en todos los campus, por los diáconos. Porque te digo algo, sin entrar con detalles y nombres, hay diáconos de tu iglesia que de su propia gasolina van y reparten las bolsas y las cajas de comida con aquellas viudas que ya no tienen fuerzas para levantar una caja ni para venirla a recoger. Y calladitos los diáconos andan repartiendo esas cajas de comida a las personas que lo necesitan. No te imaginas cuánto toca mi corazón eso. Número 1, los discípulos establecieron prioridades, establecieron servidores y finalmente establecieron responsabilidades. Me encanta esto. Me fascina porque ahora en día nosotros tenemos a muchas personas en las iglesias diciendo cambien esto, porque no mejoran esto, porque no hacen esto diferente. Y cuando uno les pregunta ¿por qué no me ayuda a hacerlo? Lo voy a orar. Déjeme que Dios me hable. Un rayo te va a caer. Y espero que te caiga cerquita, a la par. Y que cuando las personas me dicen, voy a esperar que Dios me hable, me acuerdo cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí, que comenzó a bajar la nube y hubo relámpagos y truenos. ¿Tú sabes lo que hicieron? Salir corriendo. No pudieron escuchar semejante cosa. ¿Tú te imaginas ahora, deje que Dios me hable para servir? Eso es falso. Y estas personas tenían que tomar responsabilidad de esto. Y me encanta porque cuando tú lees los nombres de las 7 personas, Esteban, Felipe, Nicanor, Prócoro, Timón, Parmenas y Nicolás, las 7 personas venían de la iglesia griega que se había quejado. De tal manera que los discípulos le dijeron, ustedes se están quejando, entonces de su mismo grupo tienen que salir las personas que nos van a ayudar a solventar este problema. Entonces te pido algo, la próxima vez que tú quieras traer una sugerencia, vente listo para sumarte al equipo. Y juntos hagamos que esto funcione. Porque la iglesia no es una empresa de subgerentes ni de gerentes,
ni de departamentos, ni de sugerencia al cliente, ni de sugerencia anónima. La iglesia es donde todos servimos poniendo nuestro tiempo y nuestro servicio al Señor, porque para Él lo hacemos, para gloria y honra de Él lo hacemos. No es una empresa, no es el cine a donde te sientas y te llevan las palomitas. Es donde tú le dices a Dios: Señor, yo vengo a servir, no a que me sirvan, como tú lo hiciste. Ahora, la pregunta es, ¿habrá valido la pena lo que hicieron los discípulos? Me encanta que Lucas incluyera eso. Versículo 7, observa el paréntesis que Lucas hace. Después de que los discípulos manejaron correctamente el conflicto, haciendo las 3 soluciones, Lucas nos dice, y como resultado de lo que hicieron, porque lo hicieron correctamente, crecía la palabra del Señor. Gloria a Dios, ahí está el respaldo divino. Ahí está el respaldo de Dios. Es que mira, iglesia, cuando Dios ve que una iglesia maneja las cosas correctamente, Él respalda su obra. Él respalda su iglesia. Lo que Dios no respalda es aquel pastor o aquella iglesia que hace las cosas debajo de la mesa, que no son éticos. Dios no respalda semejante cosa. Por eso tantos ministerios nacen, surgen y a la vuelta de unos meses desaparecen. Lucas dice, la palabra crecía. Y no solo la palabra, sino que hubo un crecimiento físico de los creyentes, porque él dice se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Y por primera vez en todos los 7 capítulos, Lucas arroja un nuevo dato. Lucas nos dice, y ahora muchos sacerdotes también están creyendo en la fe. Nunca lo había dicho anteriormente. Por lo tanto, ha valido la pena el esfuerzo. Ha valido la pena el denuedo, ha valido la pena el sacrificio, porque ahora el evangelio no solo está llegando a los judíos en general, sino que los judíos sacerdotes ya están creyendo también en el mensaje del evangelio. Hay 7 veces en el libro de Hechos que Lucas menciona el crecimiento de la iglesia. ¿Y tú sabes lo que llama la atención de este relato? Lucas menciona cada vez que hay crecimiento de la iglesia después de que hay pruebas, después de que hay adversidades y después de que hay conflictos, lo cual significa que es como una confirmación de que cuando una iglesia está pasando por conflictos es porque una bendición se aproxima a la vuelta de la esquina. Ahora, tú me preguntas, Pastor Eric, ¿y así termina el capítulo 6 del libro de los Hechos? Hay un bloque que comienza a partir del versículo 8 y es tremendo. Porque a partir del versículo 8 del capítulo 6 de Hechos cambia completamente la agresividad de estas personas judías del Sanedrín. Cambia completamente la agresividad del concilio porque se les van a sumar otras personas que Lucas dice vienen desde Alejandría, vienen desde Cirene. Y estas personas van a venir con testimonios falsos y van a ocupar la misma estrategia que ocuparon con Jesús de poner testigos falsos. Y va a suceder algo que no está descrito en ninguno de los capítulos anteriores. Un amado discípulo va a tener que pagar con su propia vida la predicación del evangelio. Y eso lo vamos a ver en nuestro próximo mensaje, amada iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, este aplauso es para ti. Si tú ya tienes bastantes o ciertos años en el evangelio, no sé si tú recuerdas un corito viejo. Yo me acuerdo de él porque cuando estábamos haciendo viajes misioneros allá en las montañas de Honduras, de Guatemala, ese cantito lo andábamos cantando. Lo recuerdo muy bien. Había unas tormentas que caían en esas zonas cafetaleras de Olancho, Ocotepec y toda esa zona montañosa que solo los pick-up 4x4 podían entrar y algunas veces hasta con caballos los tenían que jalar. Caían unas tormentas fuertes y ese barro se hacía lodo y se hacía completamente resbaladizo, que por milagro de Dios, de un lado estaba la carretera de barro y del otro lado el barranco. Cuando estábamos bajo esa intensidad de lluvia, los hermanos humildes, sencillos, comenzaban a cantar: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya,
La iglesia sigue predicando. No te imaginas cuántas veces en la cama de un pick-up se sentía la presencia de Dios, bajo la lluvia. Y te pudiera decir un sinfín de veces en donde estuvimos a una cuarta de mano de que la llanta cayera en el barranco. Y Dios, de forma milagrosa, como que empujaba el vehículo para que se fuera otra vez a la pared. Y eso nos sucedió camino a un lugar llamado Las Minitas, en el departamento de Copán, Honduras. No te estoy dando cuento chino. Eso vino a mi mente al cierre de este mensaje. En medio de las pruebas y de las luchas, la iglesia no se va a detener. La iglesia va a seguir caminando. ¿Por qué? Porque la iglesia la sostiene Cristo. Es la iglesia de Cristo. Es su iglesia.